Sergio Rodríguez ya es nuevo jugador del Real Madrid y en este vídeo vamos a analizar qué puede aportar el Chacho al Real Madrid actualmente. ¡Arrancamos! ¿Qué pasa, chicos? Muy buenas, bienvenidos a Madridismo al Día TV. Pues bien, ya sabéis, ya es oficial, Sergio Rodríguez, nuevo jugador del Real Madrid, y este vídeo es para analizar qué puede aportar actualmente el Chacho en esta versión 2.0 de Sergio Rodríguez en su vuelta 6 años después al Real Madrid. ¿Qué es lo que puede aportar un Sergio Rodríguez que durante esos 6 años pues ha tenido distintos equipos, NBA, Europa, ha tenido de todo de por medio y donde ha tenido momentos de grandísimo nivel baloncestístico, pero sobre todo que Sergio Rodríguez llega tras su última temporada en Milán, porque más allá de lo que haya hecho en las temporadas restantes, lo más interesante viene de su última temporada con Ettore Messina en Armani Milán, con un Ettore Messina que fue, ya sabéis, el gran valedor cuando llegó al Real Madrid el Chacho. Bueno, Sergio Rodríguez llega con 35 años, ni más ni menos, al Real Madrid, es decir, ya es un veterano de guerra, con muchísimas camisetas gastadas, siendo un jugador que ha ganado absolutamente de todo en Europa y que, pues, tiene muchísimo bagaje. Creo que claramente viene para sustituir a Tomás Heurtel, es decir, viene a ser el base creativo, el que tiene un poquito más de intelecto que el resto a la hora de ver a sus compañeros, de asistir, de hacer jugar, pero también, al igual que Tomás Heurtel, con la capacidad de poder tirar de manera sencilla, tanto desde lejana distancia como de media distancia, porque Sergio Rodríguez viene con unos grandes porcentajes de tiro y además tirando en momentos importantes para el equipo. Sergio Rodríguez ha sido un jugador muy importante en minutos finales, en partidos igualados. Ettore Messina contaba con él como base titular en esos momentos, aunque había otros jugadores realmente muy importantes, como Savon Seals, como Donty Hall, como Gigi Datom, como Kyle Hines, es decir, mucho veterano y jugador importante que había en ese Milan, pero Sergio Rodríguez seguía siendo un jugador muy importante en esta última temporada para Ettore Messina. Como digo, es un jugador que conocemos, no le va a temblar el pulso a la hora de lanzar y poder meter canastas importantes. Es un jugador con una capacidad creativa que sigue siendo única y sigue siendo un jugador que le da ese ritmo de movimiento al balón. E incluso cuando juega el 2 para 2 sigue siendo ese jugador absolutamente diferencial para ver el pase al pívot. Jugando el pick and roll, muy pocos bases he visto yo como Sergio Rodríguez durante esta temporada en la Euroliga. ¿Qué es lo que he podido ver de él? No he podido ver la Liga Italiana, pero sí Euroliga. Le he podido ver mucho, por ejemplo, en lo que fueron los cuartos de final frente a Efes, que es verdad que Milán perdió, pero donde Sergio dejó detalles, y he podido ver también cositas frente a la Virtus de Bolonia en lo que fue la final de la Liga Italiana de baloncesto. Y dejó partidos realmente top, de base top europeo. Con esto quiero decir que Sergio Rodríguez a día de hoy es un base, digamos, que pueda considerarse que pueda jugar 30 minutos sin problema, seguir teniendo aire y seguir comandando responsabilidad en todo momento. Pues yo creo que no. Creo que es un jugador que se tiene que circunscribir a los 17-20 minutos por partido, tiene que tener una rotación amplia dentro del puesto de base, es un jugador que en defensa sigue sufriendo, incluso más que antes, aunque es un jugador que ya sabemos que sabe leer muy bien el desplazamiento para poder robar el balón, adelantarse a la situación del rival. Es listo, sigue siendo un jugador pillo, pero es verdad que sus piernas defensivas nunca han sido sobradas y ahora mismo sus piernas pues no dan para ser un defensor importante, nunca lo ha sido, ahora tampoco, pero a nivel de resistencia tampoco ha sido un jugador nunca que haya tenido una resistencia descomunal, pero ahora menos, aunque físicamente ha tenido momentos realmente aptos y muy aptos a la hora de competir al más alto nivel también desde un aspecto físico, pero durante toda su carrera deportiva también ha tenido sus bajones a nivel físico y con 35 años pues no se va a encontrar en su mejor momento, lógicamente, para poder tener esa resistencia durante todo el partido para comandar el juego, ¿no? Creo que es un jugador que, bien repartido en el minutaje con el resto de bases, va a seguir siendo un jugador diferencial, distinto. Además creo que es bueno meterle dentro de un pack de bases diferentes a él, que puedan dar cosas que él ya o que antes tampoco podía dar, y que se sienta cómodo mediante otros defensores que le puedan dar ayudas, porque eso lo va a seguir necesitando actualmente, ayudas de los pivots, ayudas de los exteriores, el escolta, el alero, compañero, que le sigan protegiendo en algunos momentos. Y en el juego del Real Madrid que quiere Chus Mateo, de juego con vértigo, rápido, lo que ha dicho que le gusta a Chus Mateo, obviamente Sergio Rodríguez en eso sigue siendo un jugador realmente muy muy notable.
con una capacidad lectora del juego en transición altísima, de nuevo. Entonces, vaya, sigue teniendo las virtudes de antaño, no a la misma velocidad penetrando, no a la misma velocidad a la hora de la ejecución del movimiento lateral o de penetración, como digo, pero sigue siendo un jugador que te puede romper porque tiene una calidad que, claro, estos tíos con esta calidad innata y natural, pues sus años siguen siendo buenos y no tienen grandes problemas de lesión. Ahora, obviamente, cuando no puede penetrar, pues va a tirar mucho el recurso de tirar por encima del base rival. Tira pues más desde la lejana distancia, pero ha ganado también en porcentajes. O sea que es un jugador que realmente, para lo que requiere el Real Madrid, para lo que necesita con el pack de bases, y siendo el sustituto natural en principio de lo que venía a ser Tomás Eurtel la temporada anterior, creo que es el base adecuado. Me decís, ¿hay mejores bases en Europa? ¿Más completos? Sí. ¿Mejores de calidad? También. ¿Muchos? No. Pienso que no. Y dentro de un equipo de veteranos y jóvenes, aún Sergio Rodríguez te puede dar 1 o 2 años de muy alto rendimiento. Con los 35, 36 años que tiene, creo que te puede dar 1 o 2 años muy buenos, porque a diferencia de otros no necesita tanto de su aspecto físico y de un grandísimo estado de forma constante, sino que cuando baja un poco ese estado de forma, pues sigue teniendo ese pico de rendimiento mediante su mejora en el tiro, mediante la capacidad de asistir al compañero y de hacer jugar al resto de compañeros en ataque. O sea que creo que el movimiento no es muy arriesgado, no se ha buscado a un base, digamos, que te vaya a dar en los dos lados de la pista un 100%, no se ha buscado eso quizá pueden hacer otros, pero para lo que se requiere, para lo que se busca, conoce el Real Madrid, conoce la casa, ha rendido al más alto nivel en el Real Madrid, y más allá de lo desconozco, que nos dejó tirados o no, creo que ahora mismo es un base que puede ser adecuado para el Real Madrid de baloncesto 2022-2023, porque ha rendido a muy buen nivel en uno de los mejores equipos de Europa, con un Messina que lo ha sabido manejar el recurso de rotación muy bien con él, sobre todo de cara a que esté fresco en los minutos finales cuando hay partido apretado y él pueda tomar decisiones distintas en cuanto a calidad se refiere. O sea que a mí me gusta el fichaje y me parece pues que está bastante bien tirado, también pensando en lo que vas a tener a tu alrededor de jugadores muy físicos, muy buenos defensores y mucho jugador para el mismatch que le pueda ayudar a él también. Chicos, como siempre, dejadme vuestra opinión en el cajón de comentarios, si os gusta o no el fichaje de Sergio Rodríguez, esta versión 2.0 más veterana de Sergio Rodríguez, si os parece que había que haberse apostado por otro base, lo que sea, como siempre, me lo dejáis aquí y nos vemos en el próximo vídeo. Chao.